Muy buenas tardes, apreciados amigos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Así que los invito, allí donde estén, inclinen el rostro. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por esta primera sesión suite que nos permite, Señor, llevar, estar presentes, participar de ella. Señor, te rogamos que tú seas el que pueda dirigir, Señor, este programa y las diferentes actividades que se irán realizando, Señor. Sé tú siempre con nosotros para así poder también, Señor, prepararnos y hacer, Señor, lo mejor para tu obra. Padre Santo, guíanos, no nos desampares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, compañeros, pastores, a continuación voy a invitar al pastor Benjamín Rojas, quien es consejero de nuestra suite, pues quien tendrá unas palabras de apertura en esta tarde. Pastor Benjamín, el tiempo con usted. Gracias, Herman. Muchísimas gracias a todos los jóvenes por estar presentes también en esta reunión. Deben saber de que se preparan estas actividades, se preparan estas reuniones pensando en cada uno de ustedes, ¿no? La sociedad de honor es una sociedad especial. De alguna manera puede colaborar con los estudiantes de primer año, de segundo, aún con los de quinto año, brindándoles seminarios, ayudándoles a nivelarse también en sus cursos, porque muchas de esas cosas que se van a hacer durante estas reuniones van a servir para que tú puedas también alcanzar un nivel mejor académicamente en tus estudios aquí en la facultad. Así que estamos contentos, estamos agradecidos a Dios por esta sociedad que ya tiene varios años de funcionamiento en la facultad, pues se remonta a aquellos años cuando llegó por acá el doctor Gerald Klimvell, ¿no? Y junto con el pastor Alomía pensaron que debería de ser creada una sociedad donde los estudiantes puedan también desenvolverse, puedan ayudarse, puedan publicar y puedan ahí nacer futuros académicos que también son muy importantes y necesarios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bienvenidos entonces a este programa, bienvenidos al programa que estará dando apertura a una serie de programas, porque no va a ser el único, van a haber una cantidad de programas diversos. Ustedes van a escuchar planes hermosos que se están haciendo para poder beneficiarlos a cada uno de ustedes. Me han dado 5 minutos para dar la bienvenida, así que ya no sé ni qué voy a hacer en 5 minutos, ¿no? Pero pensé hacer lo siguiente. Quiero mostrarles a ustedes un texto bíblico, porque en eso consiste esta sociedad. Esta sociedad consiste en estudiar la palabra de Dios. Así que permítanme mostrarles y leer con ustedes solamente este pasaje. Ya lo están viendo ustedes ahí, es Proverbios 15:33. Es un texto conocido, ¿no? Es un texto que ustedes creo que lo conocen bien. Dice, el temor del Señor es sabiduría, ¿no? El temor del Señor es igual a sabiduría. Pero la humildad viene antes del honor. Recuerden, jóvenes, que esta sociedad es una sociedad no de sabios, sino es una sociedad de honor. Y por eso estoy leyendo este pasaje, porque me gustaría que ustedes mediten en esto. El temor del Señor es sabiduría, pero la humildad viene antes del honor. Y esta sociedad, vuelvo a repetir, es una sociedad de honor, ¿no? Es una sociedad de honor. También acá hay gente muy inteligente, también hay gente muy capaz, también hay jóvenes que tienen dones muy especiales y estamos agradecidos por eso. Pero esta sociedad es una sociedad de honor. Y aun cuando el temor al Señor nos hace sabios, ¿no? En realidad la humildad nos da honor. Dios los bendiga muchísimo y bienvenidos nuevamente a esta serie de episodios, a esta serie de programas que la Sociedad de Honor de la Facultad de Teología o la Sociedad de Honor de Investigación, Sociedad de Honor, Suite, ¿no? A ver, sociedad, ayúdenme ahí.
unionista de honor en investigación teológica, algo así, ¿no es cierto? Ya me estoy olvidando ya, pero ahí es. Entonces, a esta sociedad, bienvenido, porque se van a realizar varios programas. Que Dios los bendiga. Bienvenidos entonces a esta primera reunión. Muchísimas gracias, pastor, por sus gratas palabras de bienvenida. Seguidamente, quisiera presentar a nuestro compañero y amigo Samuel Ricra, quien va a hacer la presentación de la directiva de la suite 2021. Muchísimas gracias, Erika, y una vez más, bienvenidos, queridos compañeros, gracias por su presencia, también estimados profesores, pastores, y también queridos hermanos de iglesia que nos acompañan desde diferentes partes del Perú y también del mundo. Vamos a compartir, queridos amigos, y presentar con ustedes la directiva suite de este 2021-1. Muy bien, ya se ve la pantalla. En primer lugar, presentar a alguien que ya nos ha hablado hace un momento, es nuestro consejero, el pastor Benjamín Rojas. Damos un saludo, pastor. Gracias por su apoyo y agradecemos poder trabajar con usted en este ciclo. Seguidamente, queridos amigos, bueno, este sujeto creo que ya lo estamos viendo hablar en este momento, así que, queridos amigos, una alegría poder también saludarlos. Estamos desempeñándonos como dirigiendo, ¿no?, la Sociedad Unionista de Honor e Investigación Teológica. Pasamos y pido un saludo muy especial a una persona muy importante dentro de la suite también, que es nuestro secretario Herman Ortiz. Muy buenas tardes, mi estimado Herman, gracias. Él está uno de los coordinadores que está detrás de todo esto y yo agradezco mucho su apoyo, ¿no? También está nuestra tesorera, he tenido el agrado de que ella pueda presentarme en esta oportunidad. Erika, muy buenas tardes, está desempeñándose en esta labor tan importante dentro de nuestra sociedad. Continuamos con nuestro editor, el editor de la revista Verito Lan, queridos amigos, el encargado de que número tras número se pueda publicar y así poder compartir el mensaje que Dios nos deja hasta el día de hoy mediante su palabra. Junior Sandoval, querido amigo, Dios te bendiga, un saludo donde estés. Pasamos, queridos amigos, con el editor asociado, está Samuel Rafael Bustamante, también un compañero que ha publicado diferentes artículos también en la Verito Lan y también se está desempeñando como editor asociado. Pasamos, queridos amigos, con los coordinadores y aquí estamos con el coordinador de grupos de estudio. ¿Qué son los grupos de estudio? Si deseas saber qué son, pues no te pierdas una de las siguientes partes que se vienen y está Tobar Mamani. Mi estimado Tobar, un saludo también y gracias por ser coordinador de los grupos de estudio. También estamos presentando en este momento al coordinador de las sesiones suite. Queridos amigos, estamos iniciando una nueva serie, ya sabemos cuál es, se va a presentar una vez más adelante, y el que está detrás de toda la programación del día de hoy y de todas las programaciones quincenales de sesiones que vamos a tener es nuestro compañero César Díaz Aguirre. Un saludo a mi estimado César, y él es quien está detrás de toda la coordinación que estamos viendo el día de hoy, queridos amigos. También están los cursos suite, algo que se implementó el año pasado y ha llamado mucho la atención y hemos tenido participantes de todo el mundo, sinceramente, y en este año nos está apoyando Diego Álvarez. Un saludo, querido amigo, y bendiciones. También está nuestro estimado Arnold Esperilla como coordinador de divulgadores. ¿Quiénes son los divulgadores? Pues nuestro estimado Arnold nos va a estar ayudando a conseguir más, a ganar más y también a que haya gente, especialmente compañeros de la facultad, que podamos introducirnos al mundo de las redes sociales y poder también compartir por esos medios el mensaje de la palabra de Dios. También está nuestra coordinadora de comunicaciones y es nuestra querida Stephanie Zarzuri, y nos está encargado con todo lo que son imágenes, anuncios, banners y también manejando nuestras redes sociales. Hacemos un paréntesis y les invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram y también en la página de YouTube, que va a estar en este caso administrada por nuestra estimada Stephanie. También ella tiene un asociado y es nuestro compañero Fernando Deza, también apoyándonos con toda la coordinación que se necesita en esta área. Y pasamos a los vocales, personas que nos representan en cada año, nos apoyan en cada actividad. Y también de primer año tenemos a Juan Maldonado. Un saludo, mi estimado Juan, Dios te bendiga. Gracias por la disposición. De primer año tenemos a Dan León también, mi estimado amigo. Gracias por la disposición de apoyarnos. Un saludo cordial. Y contamos también con José Moyapaz.
Un saludo, mi estimado José, Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Pasamos con los vocales de segundo año, personas que ya están entrando de manera oficial a la sociedad de investigación. Es nuestro estimado Carlos Torres. Un saludo, mi estimado Carlos, ya nos está acompañando desde el año pasado. También está Daniel Junior, que también está desde el año pasado con nosotros. Y también está nuestro estimado Josué Curitumay. Un saludo, mi estimado Josué. Y pasamos con los vocales de tercer año. También tenemos aquí a Lucas Monge. Es alguien que también nos está acompañando desde el año pasado y también está con toda la disposición de apoyarnos. Por cierto, Lucas también es el asociado de los cursos Suite, encargado de que todo este proyecto llevado adelante por nuestros estudiantes, nuestros compañeros de la facultad, como maestros, como profesores, ¿no? También tenemos a Elber Olivera, su estimado Elber nos está acompañando como vocal. Nuestro estimado Jonathan Quiroz también nos está apoyando como vocal de tercer año. Y pasamos con cuarto año y una vez más saludar a nuestro estimado Ed, nuestro estimado César, que también nos está apoyando como vocal de cuarto año. También tenemos a Manuel Mendoza. Un saludo, mi estimado Manuel, ahí donde estás. Él se encuentra en Ñañas, si no me equivoco. Nos está apoyando como vocal de cuarto año. Y finalmente, como el tercer vocal de cuarto año, está nuestro estimado Luis Joel Guerrero, un compañero muy querido por todos nosotros. Pasamos y a nuestros compañeros de quinto año ya están despidiéndose prácticamente de nosotros porque el siguiente ciclo ellos están yendo a hacer sus prácticas ya preprofesionales directamente en el campo por los meses que les queda en la facultad. Y aquí está Alex Guamán. Podemos decir que ellos son los miembros históricos de la suite que han estado ya año tras año y este año ya nos toca despedirlos, ¿no? Bernardo Castillo, también una persona muy querida dentro de nuestra facultad. Y finalmente Marc Mendoza, mi estimado Marc, también un saludo donde te encuentres. Y queridos amigos, desde aquí les saludo a cada uno de ustedes, miembros de la directiva y queridos amigos, ellos son los que están trabajando, están detrás de cada actividad, cada simposio, cada clase, cada seminario que se da, y yo desde antemano agradezco mucho su colaboración. Y queridos amigos, ellos son también los que están sirviendo a cada uno de ustedes para poder llevar adelante las actividades de la suite. Muchísimas gracias, Erika, y continuamos con la siguiente parte. Ok, muchas gracias, Samuel Ricra, por sus palabras. Vamos a invitar ahora a nuestro pastor Walter Alaña. Él nos está acompañando justamente en la meditación. Qué bienvenido, pastor, soy decano de la Facultad de Teología. Muchas gracias por la invitación, una alegría poder acompañar a los apreciados jóvenes, poder ver aquí algunos otros conocidos, otros que nos conocemos un poco menos, pero lo bueno es que podemos conocernos cada vez más, ¿no? Y eso estamos contentos y nos alegra, ¿no?, que puedan estar ustedes inaugurando esta tarde junto con el pastor Benjamín esta importante organización estudiantil que es la SUIT, ¿no?, que promueve la excelencia académica, y que también los desafía a ser fervientes y profundos estudiosos de la palabra de Dios. Yo creo que eso es algo que tiene que destacarse, porque hoy más que nunca necesitamos personas que estudian a profundidad la palabra de Dios a fin de responder las preguntas, las inquietudes, y no solo las preguntas y las inquietudes. En realidad tenemos hoy que enfrentar ideologías, filosofías, que desafían de manera directa el mensaje de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que cada vez presta menos atención a la palabra de Dios y que escucha con mucho mayor facilidad ideas de filósofos, ideas de origen humano, ¿no?, que se exaltan como que son la suprema fuente de autoridad. Por eso, queridos jóvenes, yo quiero animarlos a iniciar esta jornada, a que ustedes realmente, por la gracia del Señor, puedan ser personas que estudien la Biblia con la mente y con el corazón. Y este es un tema que me parece importante, el tema de la actitud con la cual nos acercamos a la Biblia. Yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado estuvo con nosotros el doctor Elías Brasil, que es el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, y él mencionaba, al darnos
una lista de los principales problemas teológicos, él puso en el número 1 el problema hermenéutico. Él dijo, el primer desafío que tenemos es hermenéutico. Y al abordar el tema de la hermenéutica, él mencionó que el desafío va por el tema de la actitud con la cual las personas hoy se acercan a la Biblia. ¿Cómo te acercas a la Biblia? ¿Con qué actitud te acercas a la Biblia? Define qué vas a encontrar allí, ¿sí? La actitud equivocada te llevará a una teología equivocada. No hay manera que termines bien si te acercas a la Biblia con la actitud equivocada. La actitud correcta será la actitud que Dios bendecirá y te permitirá llegar a la teología correcta. Por lo tanto, yo quiero desafiar a los jóvenes queridos para que podamos emprender esta jornada de estudio de la palabra de Dios con la actitud que Dios quiere. Y yo quiero en eso compartir con ustedes tres consejos inspirados, 3 textos inspirados. A ver, vamos aquí a tratar de compartir. Aquí está, perfecto. Son 3, vamos a leerlos rápidamente. El primero, Proverbios 1:7. Ya el pastor Benjamín habló acerca de la sabiduría, y creo que estamos totalmente de acuerdo en eso, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, Dios espera que nosotros lleguemos a ser sabios. Dios quiere que seamos inteligentes, por supuesto que sí. Él quiere que tengamos la capacidad de entender las cosas, ¿no? La inteligencia nos permite entender bien las cosas, la capacidad de entender. Pero Dios no solo quiere que entendamos, Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que entendemos. Y eso es sabiduría. Sabiduría es vivir de acuerdo a la luz que entendemos. Entonces, eso es así. ¿Quién es sabio? El que vive a la altura de la luz que conoce. Entonces, Dios quiere que seamos inteligentes, amén. Pero Dios quiere sobre todas las cosas que seamos sabios. Que lo que entendemos, lo vivamos. Y para poder entender y vivir, dice aquí que el elemento clave es el temor de Jehová. Esa es la actitud correcta frente a la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Es como si Dios nos estuviera hablando en persona. Esa es la Biblia. Es Dios hablándonos. Y cuando Dios habla, nosotros debemos escuchar con humildad, con reverencia y con respeto. La palabra de Dios merece todo nuestro respeto, toda nuestra reverencia, toda nuestra atención. No podemos ser descuidados con el estudio de la palabra del Señor. Si no podemos ser descuidados, tenemos que acercarnos al estudio de la palabra con toda la reverencia, porque al momento que tú vas a estudiar la palabra de Dios, te vas a encontrar con el Dios de la palabra. Dios va a hablar. Dios quiere hablar. Y ese no es solamente un tema del momento devocional, porque a veces pensamos que Dios solo quiere hablar en los momentos de la devoción. No, Dios también quiere hablarte en los momentos de tu estudio. Por lo tanto, la actitud debe ser la misma. Así como te acercas con reverencia a Dios para escucharlo en el momento de tu devoción, debes acercarte con reverencia en el momento del estudio. Es la misma palabra y es el mismo Dios al cual te vas a aproximar. Ese es el principio de sabiduría. Es el temor, el respeto, la reverencia, ese asombro reverente que nos lleva a respetar el nombre de Dios. Y este pensamiento del conflicto de los siglos, página 585. Es un mensaje para teólogos. Dice la sierva de Dios: si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. No quieren ser sabios. Quieren saber, pero no quieren vivir. Por eso cierran sus ojos a las verdades que no quieren poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación. No es un tema de promedio de notas solamente. No es un tema de coeficiente intelectual. No depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación. Eso tiene su lugar, pero no lo es todo. Como de la sinceridad de propósito y del ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. ¿No? Eso es.
una sinceridad de propósito. Yo quiero realmente saber qué dice Dios. De todo corazón quiero comprender su voluntad, porque de todo corazón quiero acomodar mi vida a la norma divina. No quiero errar, no quiero equivocarme. En mi corazón quiero guardar sus dichos para no pecar. Y eso es lo que deseo. Deseo ser transformado por la palabra. Deseo ser tomado por la palabra de Dios. Deseo que la palabra de Dios tome mi vida. No es que tanto yo tome la palabra, es la palabra de Dios tomando mi vida, tomando el control de mi vida. Ese es el deseo y esa es la actitud que Dios bendice. Cuando yo busco a Dios mediante su palabra con la actitud correcta, Dios abre sus tesoros delante mío para que yo pueda entender cosas que jamás entendería si voy con la actitud equivocada. Y cuando tenemos esa experiencia de ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender estas verdades maravillosas que de todo corazón deseo entender para poder vivir y compartir con otros, para poder guiar a otros por el camino de la justicia, entonces mi corazón se llena de gozo. Porque la palabra de Dios no tiene como propósito solamente decirme o mostrarme quién es Dios, ¿no? O hablarme o revelarme la voluntad de Dios. Es verdad, en la Biblia está la voluntad de Dios. Pero el propósito de Dios no es mostrarme, el propósito final de la palabra no es mostrarme cuál es la voluntad de Dios. El propósito final de la palabra es permitirme tener una relación viviente con Dios. ¿Sí? Dios no solamente quiere que yo sepa que Él es compasivo. No. Dios quiere que yo experimente su compasión. Miren que no es lo mismo. Dios no solamente quiere que yo sepa que Él es amor. Él quiere que yo experimente su amor. Él no solo quiere que yo sepa que Él es fiel. Él quiere que yo experimente su fidelidad. El estudio de la palabra de Dios me permite conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios mediante su palabra viva y eficaz. Es nuestro privilegio, por lo tanto, acercarnos a la palabra de Dios con actitud que corresponde para poder entender y conocer este maravilloso Dios de amor que quiere revelar. Y por eso, como David, luego podremos exclamar: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Cierto, ese es el deseo de Dios. Como alguien decía, ¿quieres saber si estás estudiando de manera correcta la Biblia? La pregunta es, ¿amas estudiar la Biblia? ¿Cómo sabrás tú que estás estudiando bien la Biblia? Tú sabes que estás estudiando bien la Biblia cuando amas estudiar la Biblia. Amas estudiar. Por ti te quedarías pegado y sentado allí 1, 2, 3 horas tratando de entender más porque la Biblia te cautiva, te atrapa. Es mejor que ver una serie de Netflix, de Amazon Prime, ¿no es cierto? O de Disney Plus. No, eso que hay que ver de vez en cuando, pero eso no se compara con el deleite de poder escuchar a Dios hablándome a través de su palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Que Dios los bendiga, queridos jóvenes, para que puedan no solo estudiar la Biblia, puedan amar estudiar la Biblia, puedan entender más de los misterios que todavía Dios quiere revelarnos. El otro día estaba justamente mirando, ¿no?, el tema de estudiar el 5º y 6º sello del Apocalipsis. Es interesante, no hay posturas finales, ¿no? Aquí alguien propone esto, el otro propone esto, este autor propone esto. Es decir, no hemos terminado de estudiar esos temas. Hay temas de la Biblia que todavía necesitan ser estudiados más. ¿Y qué privilegio que tenemos nosotros? De estudiar más la palabra de Dios para entender cada vez mejor y más de esos misterios preciosos que el Señor desea revelarnos a cada uno de nosotros a través de este estudio ferviente y fiel. Dios nos bendiga. Que este año sea un año de muchísimas bendiciones y que al finalizar el año, como David, puedan decir ustedes: nosotros también amamos estudiar la palabra de Dios. Es nuestro privilegio, es nuestro deleite. Nos encanta estudiar la Biblia. Y entonces vamos a ir a la iglesia y vamos a ayudar a que la gente ame también estudiar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor los acompañe, que Dios les regale un año lleno de bendiciones y de preciosos descubrimientos bíblicos. Amén. Muchas gracias, Pastor Walter.
sin duda que sus palabras quedarán guardadas en cada uno de nuestros corazones. Queridos amigos, ahora vamos a invitar a nuestro amigo Samuel Rico una vez más. Él va a presentar ahora las actividades para estas sesiones suites, ¿está bien? Así que prestemos mucha atención también a lo que él nos trae ahora. Muy bien, queridos amigos, ya para antes, ¿no?, de poder entrar a la actividad principal del día de hoy, vamos a presentar para con todos los presentes el día de hoy las actividades que tenemos como sociedad durante este ciclo. Primero, presentar nuestra misión, ser una sociedad que promueve el estudio de la Biblia, capacite a los estudiantes de teología y divulgue el conocimiento teológico en la universidad, en la iglesia y sociedad. Es por eso, queridos amigos, que nuestras invitaciones y eventos van a ser abiertos. Nuestra visión, ser una sociedad reconocida dentro de la universidad, iglesia y sociedad por la investigación y la divulgación teológica. Queridos amigos, al igual que el año pasado nos movíamos por metas, este año vamos a continuar con esa estructura de trabajo y movernos ya no con 6, sino con 7 metas, en la que vamos a continuar con la Verito LAM. Con la publicación de artículos, con la publicación de números, vamos a continuar, bueno, esto es algo nuevo que estamos implementando ahora, que son grupos de estudio dedicados a la al profundizar en la palabra de Dios, específicamente en las diferentes áreas de la investigación teológica. Las sesiones suite, este primer evento en el que ya estamos participando todos, los cursos suite, los divulgadores teológicos, redes sociales y simposios, queridos amigos, son las actividades que vamos a realizar durante estos meses que nos quedan. Y queridos amigos, recordarnos, la serie que estamos desarrollando es la metodología de investigación teológica. El día de hoy vamos a aprender cómo se hace investigación en el Antiguo Testamento. La próxima semana, bueno, de acá a 15 días aprenderemos cómo hacer investigación en el Nuevo Testamento. Después, cómo hacer investigación en el área de teología sistemática. Después, cómo hacer investigación en el área de la teología aplicada. Y así, queridos amigos, continuaremos en las diferentes ramas de la investigación teológica. Continuamos con, queridos amigos, y aquí hacemos ya un llamado a una invocación a poder recibir artículos de cada uno de ustedes, los oyentes, porque deseamos publicar con la Verito LAM un número especial centrado en el tema de la Trinidad. Y aquí ponemos algunas opciones, ¿no? La doctrina de Dios, la Trinidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Trinidad en la historia del cristianismo, la Trinidad en la historia del adventismo, y cuáles son los desafíos contemporáneos para esta doctrina, para la doctrina de la Trinidad. Es por eso que el 14 de este mes, estamos esperando en el correo, al correo de la suite, que lleguen los abstracts, los proyectos de estudio con un máximo de 250 palabras. Y para el 11 del mes que viene esperamos los artículos, que estamos pidiendo que sean cortos, ya que esa es una revista. Así que sean de entre 1.500 palabras como mínimo, 3.500 palabras como máximo, sin incluir los 10 de página. Tenemos una serie de colaboradores de lujo, queridos amigos, que estamos coordinando junto con el apoyo de nuestro estimado Yoli Parraguirre para poder avanzar con nuestra revista. Y tenemos aquí al doctor Ranko Stefanovic con la Trinidad en el Apocalipsis. Tenemos al doctor Dennis Kaiser con cómo los adventistas se convirtieron en trinitarios. El día de hoy hay muchas personas que dicen, pero si nuestros pioneros no eran trinitarios, ¿por qué nosotros sí? Ahí estará la respuesta con el doctor Giri Moscala, textos usados en contra de la divinidad de Cristo. ¿Cómo podemos responder a esas objeciones que se nos presentan? Y también el doctor Angelington Correa con la Trinidad en el catolicismo y en el adventismo. ¿Serán la misma concepción de Trinidad? Y finalmente, ¿no?, con el doctor Elías Brasildo Souza, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y queridos amigos, para continuar, ¿por qué estamos pidiendo esta invocación de manera tan enfática, queridos amigos? Porque se viene algo. Deseamos poder transformar este número especial en un simposio, queridos amigos. Y el simposio llevaba por título La Trinidad y sus desafíos contemporáneos. Y mi estimado, los nombres que hemos mencionado hace un momento serán ponentes en este simposio, y tú también tienes la oportunidad de serlo. Así que te animo a poder escribir, a poder enviar tu proyecto y a poder también enviar tu artículo para que seas parte de nuestras actividades y también de participar de los cursos, de los grupos de estudio, de divulgadores y todo lo que estamos tratando de llevar adelante, queridos amigos. Dios los bendiga, y ahora sí podemos continuar
con con el motivo de esta sesión suya. Gracias, amigo Samuel Ricra. Llegó el momento más esperado. Vamos a presentar a quien nos va a instruir en esta mañana, ¿sí? Es nuestro amigo Bernardo Castillo. Él nació el 6 de septiembre de 1997, es de nacionalidad panameña y actualmente cursa el 5º año de teología justamente en nuestra Universidad Peruana Unión. Es representante también de su año como vocal en la Sociedad Unionista de Honor e Investigación Teológica, SUIT. Es un estudiante apasionado por las lenguas bíblicas, hebreo y griego, pero sobre todo el servir a Dios y a su iglesia con vehemencia. Con ustedes, Bernardo del Castillo, con el tema La obra del Mesías, según Isaías 1:1 al 12, como modelo de mayordomía cristiana. Amigo Bernardo, el tiempo es tuyo. Invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, poner en el chat. Al final responderá nuestro amigo. Adelante, Bernardo. Muchas gracias, amigo Elber, por la amable presentación. En esta oportunidad, tengan cada uno de ustedes buenas tardes. Y en esta oportunidad queremos compartir nuestra pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, el cual, como mencionaba nuestro decano, me llamó mucho la atención en el sentido que cuando estudiaba mi lección de escuela sabática de mayordomía, me llamó la atención este tema y por la gracia de Dios decidimos escribir acerca de esto. Por ende, el título lleva la obra del Mesías según Isaías 53 del versículo 1 al 12 como modelo de la mayordomía cristiana. Vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la metodología. En primer lugar, queremos mencionar acerca de los antecedentes. Cuando hablamos acerca de la mayordomía cristiana, abarca acerca de la administración de los bienes concedidos por Dios. Sin embargo, no se reduce únicamente a la administración de bienes materiales. El manejo de las posesiones terrenales es solo un aspecto de lo que abarca la mayordomía cristiana. En ese sentido, nosotros podríamos hacernos una pregunta. ¿Será que cuando hablamos de mayordomía cristiana, la primera palabra que sube el pensamiento humano es dinero? Y categóricamente la respuesta sería afirmativa. Por ende, el objetivo de este estudio general es analizar y obtener los aspectos teológicos de la obra del Mesías según Isaías 53 del versículo 1 al 12 y cómo estos contribuyen como un prototipo de la mayordomía cristiana. Hablando acerca de la justificación. En primer lugar, el trabajo expone el componente teológico de la obra del Mesías como modelo de la mayordomía cristiana. Llevar a cabo esto es trascendental para comprender la temática de la mayordomía. En segundo lugar, este trabajo es relevante ya que se tiene un concepto insuficiente y escaso concerniente a la mayordomía. Por lo tanto, el presente artículo expone una pieza clave y sustancial de la obra salvífica del Mesías y cómo éste se entreteje con el modelo de la mayordomía cristiana. El aspecto de la metodología que se realiza en este estudio, se toman en cuenta algunos aspectos o pasos de las herramientas exegéticas. De ese modo, se realiza un tipo de comentario exegético con la finalidad de obtener los aspectos teológicos de aquellos vocablos que usa el profeta Isaías. Al igual, en el resto del trabajo se presenta lo que es el género literario, la delimitación de la perícopa y una microestructura del pasaje. Además, se examinan determinados principios de la mayordomía presentados en el texto para así contemplar la obra del Mesías conexa con la mayordomía, converge como dúo dinámico teológico, aflorando entonces así un modelo de la mayordomía cristiana y finalmente se presentan las conclusiones. En primer punto queremos destacar el aspecto de la microestructura.
Para el presente trabajo nosotros hemos tomado la estructura de John Goldingay, que menciona en su libro, y aquí sabemos a cierta que cuando hablamos de Isaías 53, no inicia en el idioma castellano como lo encontramos en nuestra Biblia, en la frase, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Sino que inicia a partir del capítulo 52, versículo 13, y termina en el capítulo 53, versículo 12. En ese sentido, ahí vemos que Goldingay en primera instancia menciona, mi siervo triunfará a pesar de su sufrimiento. Y la segunda parte, él la estructura o la nombra como ¿quién habrá reconocido el brazo de Jehová? Y el tercer punto aquí, él fue tratado con desprecio. Y el corazón, el meollo de toda esa estructura quiástica es la razón de su sufrimiento fue por nosotros. Seguidamente él menciona que él no merecía ese trato o ese tratamiento y seguidamente por su mano el propósito de Jehová tendrá éxito. Y finalmente concluye, mi siervo triunfará por su sufrimiento. Al nosotros tener esa microestructura a lo largo de todo el artículo, vamos a ver algunos aspectos que afloran a raíz del texto hebraico. Y es importante tenerlo en cuenta. Algunos hallazgos que hemos visto a lo largo de todo el estudio es que vemos un binomio teológico acerca de la cristología entretejida de manera indisoluble con la soteriología, cómo Cristo salva al pecador. En primer punto, a lo largo del artículo, se menciona el elemento del servicio. Si ustedes tienen allí su Biblia, en Isaías, capítulo 52, versículo 13, inicia, he aquí que mi siervo será prosperado. Y terminando el capítulo 53, el versículo 11, también dice, mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí. Es interesante que cuando nosotros vemos esta parte y también vinculándolo con a través de la Septuaginta, cuando vamos al griego koiné, especialmente en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 44 y 45, menciona que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Allí vemos cómo se correlacionan estos términos, el evet en el hebreo y el doulos en el griego. En ese sentido, a lo largo de todo el libro de Isaías y a lo largo de toda la Biblia, tenemos en cuenta que Cristo vino a esta tierra para servir y no ser servido. Es el primer elemento que vemos a la luz del pasaje de Isaías 53. Seguidamente vamos a ver elemento de la salvación. Allí mencionamos Seroá Adonai. Es una frase bastante peculiar en el libro de Isaías. Dicho sea de paso, cuando nosotros estudiamos la literatura isaíana, vamos a ver a lo largo de los 66 capítulos frases que se vinculan y que se correlacionan entre sí. En ese sentido, también tenemos que tener en cuenta que al hacer este trabajo teológico necesitamos toda la Biblia. Por eso es importante, no solo la escritura, sino toda escritura también es esencial al momento de hacer un trabajo. Ahora, cuando vemos Seroá Adonai, vamos a ver que el profeta Isaías, a lo largo de sus capítulos, lo utiliza en diferentes contextos. Es decir, en primera instancia nosotros vamos a ver en el capítulo 30, versículo 30, también el capítulo 40, versículo 10, en el sentido de un juicio. El brazo de Jehová también es de liberación, pero también evoca un juicio. Pero no es el único pensamiento que nosotros encontramos en el libro de Isaías acerca del elemento de la salvación y de Seroá Adonai, el brazo de Jehová, sino que también está vinculado con la soteriología. Cuando nosotros vamos al capítulo 51, si tienen ahí su Biblia, el versículo 5 y 6 dice, muy cerca está mi justicia y ha salido mi salvación
y mis brazos juzgarán a los pueblos. Pero cuando nosotros vamos al capítulo también 59, versículo 16, es interesante que la última premisa del verso termina, y lo salvó su brazo y lo afirmó para su misma justicia. Pero cuando nosotros vamos iniciando el capítulo 59, especialmente el texto dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. En ese sentido, es interesante que a lo largo de Isaías y también de toda la Biblia, el concepto del brazo de Jehová está conectado con la salvación. Ahora, teniendo eso en mente, cuando nosotros vamos al capítulo 40, el versículo 2 de Isaías, menciona algo peculiar y termina así: que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová para todos sus pecados. Es decir, que a lo largo de Isaías, dos frases se conectan, que es Seroá Adonai y Yad Adonai, que es mano de Jehová, es la misma interconexión que hace. En ese sentido, vemos que el brazo de Jehová es para salvación de su pueblo. Otro elemento es el elemento de sustitución o expiación. En ese sentido, a lo largo de todo el texto en estudio, vamos a encontrar diferentes terminologías hebraicas que apuntan hacia el sufrimiento del Mesías. Y más allá, también hace un eco a los textos pentateucales. Es decir, por ejemplo, el término hebreo nasá, que no solamente es cargar, llevar, transportar, sino que también hace la función de un emisario. En otras palabras, queremos decir que Cristo como emisario cargó, llevó. Y ahí mismo, cuando nosotros vemos en el corazón de la estructura quiástica de Isaías 53, se ve una vislumbre de todo que, como dice Goldingay, su sufrimiento fue por nosotros. Y el verso 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Y ahí vemos todas estas cosas, cómo se vinculan. Pero también más allá de la expiación, a lo largo de Isaías, también vemos en el capítulo 58, el versículo 1, que el profeta tenía una comisión evangélica y era llamar al pueblo a que confesara sus pecados. Es por eso que nosotros lo conocemos: anuncia a mi pueblo su rebelión. En ese sentido, cuando nosotros vamos al día de expiación, era importante también la confesión de pecados para que el pueblo tuviera la gracia inmerecida y el perdón de los pecados. Es ahí donde nosotros vemos cómo ahora la cristología se entreteje, se vincula con el acto salvífico de la obra del Mesías. Es por eso que ahí pusimos un rompecabezas, cómo el profeta, a través de este cántico del siervo sufriente, va poniendo pieza tras piezas y todas se van vinculando como un sistema armonioso en este sentido del binomio teológico. Ahora, cuando nosotros vamos viendo eso, también vemos en el mismo libro de Isaías, en el pueblo, en el capítulo 59, en todo ese capítulo, versículo 9, vemos que el pueblo se confiesa para obtener así el perdón de Dios. Y vemos allí cómo después, posteriormente, y en ese mismo contexto inmediato, habla acerca de la obra de Cristo. Otro elemento que nosotros vemos es el elemento del resultado o fruto. Cuando nosotros vemos el libro de Isaías 53, vamos a ver que en el versículo 5, las últimas frases dice: por darnos la paz, y cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es interesante que Isaías utiliza muchos términos de manera intercambiable. Aquí conocemos el término hebreo shalom, pero también utiliza el término hebreo rafa, en el sentido en que Dios da una sanidad, cura las llagas de su pueblo, sanándolo de su vil pecado que han cometido. Cuando nosotros vamos al capítulo 6, versículo 10, vamos a encontrar casi en el colofón del texto que el pueblo no aceptó la sanidad de Jehová,
que le ofrecía a su pueblo. En ese sentido, vemos que hay un resultado del sufrimiento de la obra del Mesías. Y no solamente que es darnos paz, una paz integral en los aspectos físicos, mentales, sino que también más allá, el fruto lo vemos. Por eso era importante tener la microestructura presente a lo largo de la presentación, que casi en los versículos 11 y 12 dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho porque por él nosotros somos justificados. En ese sentido, Cristo ve su obra que tuvo un fruto, pero un abundante fruto. Otros aspectos que vemos a lo largo del estudio de Isaías 53 es que vemos una especie de trinomio. Es interesante que esto reluce a la luz del pasaje, en el sentido en que cuando vemos que la obra del Mesías, que muere por ti, por mí, lleva un modelo hacia la mayordomía cristiana de manera integral, en el sentido en que vemos la gratitud, el servicio y el dar gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de las 4T, vamos a mayormente hablar acerca de los talentos, del tiempo, de los tesoros y del templo. Pero cuando nosotros vemos a Cristo como modelo, en ese sentido, que siendo el Hijo de Dios, administra el don de la gracia divina, es ahí cuando Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, habla acerca de los administradores de la gracia de Dios. Ahora, siendo Cristo se encarnó, ahora con ese don supremo, él también hace este trinomio, en el sentido en que ahora Dios lo envió, Juan 3:16, pero ahora sirve con ese don supremo a toda la raza humana caída. Y en ese sentido, vamos a ver que en Juan capítulo 12, versículo 28, él le pide al Padre, glorifica tu nombre, oh Padre. Y Dios le contesta, y lo he glorificado. Con ese acto que hizo Jesús, administrando el don de la gracia, da gloria a Dios, sirviendo con él a cada uno de nosotros. Pero asimismo, como en la vida terrena de Cristo, él, con su propia vida, a través de sus acciones, como lo registran todos los evangelios, vemos que Cristo también sirve con su tiempo a cada uno de sus contemporáneos, a su prójimo. En ese sentido, es cuando nosotros también viendo el ejemplo de Cristo, tenemos que ir a ver que en Mateo capítulo 10, versículo 8, así como nosotros recibimos, también debemos de dar de gracias. Y también en el sentido de los tesoros, en que Cristo también fue una ofrenda, la mayor ofrenda que el mundo pudo contener. En ese sentido, Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 25, menciona cómo Cristo se ofrendó. O sea, la mayor ofrenda también muestra cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, también se ofrendó su propia vida. Y ahora, también en ese mismo sentido, al dar su propia vida, le glorificó al Padre. Ahora nosotros como mayordomos, también con nuestros tesoros, con el dinero que Dios nos da, y teniendo en cuenta el sacrificio de Cristo como la mayor ofrenda incalculable, el ser humano se despojará de su egoísmo radical y pensará en Cristo. Una ofrenda me salvó, por lo tanto, yo devuelvo mis diezmos y mi ofrenda por la gratitud a esa ofrenda que me perdonó mis pecados. Y con esa ofrenda también sirvo a otras personas en la evangelización. Y Cristo también, como leímos no hace mucho en Revelados por su palabra en Mateo capítulo 5, versículo 17, 18 por ahí, que con nuestras obras glorifiquemos a Dios. Y ahí es cuando también Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias y con todas las primicias de tus frutos. Es allí donde nosotros también damos gloria a Dios
a través de los tesoros, sirviendo y mostrando gratitud. De la misma forma, vemos el templo, como Cristo, Marcos capítulo 15, versículo 23, menciona a Marcos, que al mezclarse el vino con la mirra, Cristo no lo tomó. Cristo, siendo el Hijo de Dios, cuidó su templo. De la misma forma, nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo como mayordomo, vamos a ver también que una ofrenda nos salvó. Y Pablo habla eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que nosotros debemos cuidar nuestro templo, y al cuidarlo también estamos dando gloria o glorificando a Dios. Y acá vemos cómo Dios, Jesús, administra el don de la gracia divina, el servicio, y a través de su vida glorifica a Dios. De la misma forma, también nosotros con las 4T, con los dones, talentos, tiempos y tesoro, mostrando a gratitud para con Dios, porque una ofrenda nos salvó, vamos a servir a Dios con denuedo, y nuestras obras glorificarán al Padre. Finalmente, conclusiones. El libro de Isaías, de manera especial en el 4º poema del siervo sufriente, expone de manera magistral y significativa a la obra sustitutiva salvífica del Mesías. A la luz del binomio teológico que vimos, la soteriología conexa con la cristología mostró 4 piezas teológicas expuestas por la misma estructura del cántico profético, en el cual se visualizaron 2 esferas. Por razones del tiempo, allí solamente vimos la esfera de Cristo, de servicio redentor y de fruto exaltación, la cual engloban todo el armazón de la teología de la obra redentora del siervo justo, aflorando un prototipo de la mayordomía cristiana gracias al corazón del esqueleto. De ese modo, este arquetipo de forma subyacente denotó un tipo de trinomio: la gratitud, el servicio y el dar gloria a Dios por el don de la gracia divina dada a los seres humanos. Estos elementos se muestran en composición de todo el canto. En otras palabras, todo mayordomo que observe la obra sustitutiva redentora del Mesías en Isaías 53 comprenderá que todo lo recibido por Dios a través de la muerte de su unigénito fue para salvación del hombre. Por ende, el mayordomo fue salvado para servir a sus semejantes con sus acciones, y ésta glorifique a Dios. Finalmente, se presentó la obra del Mesías a través de los lentes de la mayordomía. De ese modo, como su obra salvífica está íntimamente ligada con las 4T de manera nítida. En conclusión, los aspectos teológicos extraídos de la obra expiatoria del siervo sufriente Jesucristo exhibieron de manera admirable y fascinante cómo la obra del Mesías, según Isaías 53 del 1 al 12, presenta de manera transparente, eficaz y evidente su muerte expiatoria como un modelo perfecto y diáfano de la mayordomía cristiana. Gracias, mi estimado amigo Bernardo Castillo. El tiempo nos ha ganado. Solamente quisiéramos una pregunta aquí en el chat. No sé si tienes un minuto para responder nada más, ya, por el tiempo. Dice, últimamente se ha hablado de una 5T que haría alusión al cuidado de la tierra. ¿Sería posible ver la obra de Jesucristo en relación al cuidado de este planeta? Es muy interesante, justo también a lo largo de todo el estudio que hicimos, y es que sí, hay alguien que se está proponiendo eso en el sentido del cuidado de la creación, y sí, claramente lo podríamos ver a lo largo de la misma obra del Mesías en su vida terrena, cuidando el medio ambiente. Ok, muy bien, agradecemos a nuestro hermano por este interesante y bonita ponencia, ¿verdad?
y agradecemos a cada uno de ustedes también por estar aquí presentes. Y antes de continuar con la programación, vamos a estirarnos un poco, vamos a relajarnos, puesto que hemos estado mucho tiempo sentados, así que los que podemos nos ponemos de pie, a ver, nos ponemos de pie. Por favor, a ver ahí la directiva, los pastores que me apoyen también. Nos ponemos de pie y vamos a estirarnos hacia arriba. Ahí, vamos a estirarnos a los costados también. Así es, vamos a sacar pecho. La espalda debe estar un poco cansada ahí de lo que hemos estado sentados todo este tiempo. Muy bien, agradecemos ahí a los muchachos que están haciendo. Muy bien, vamos a continuar entonces con este programa muy interesante. Así que sigamos atentos, sigamos participando de esta sesión. Muy bien, queridos amigos y pastores, gracias por el momento de distraernos, relajarnos. Y bueno, a continuación tenemos un siguiente, un bonito seminario, una bonita ponencia y queremos estar atentos a ello. Y el encargado, queremos mencionar, bueno, él obtuvo su licenciatura en teología en la Universidad Peruana Unión el año 2000, que es su país de origen, y trabajó como capellán, maestro de Biblia y profesor de religión, y también pastor en diferentes instituciones adventistas durante varios años. Asimismo, concluyó un máster en artes en estudios bíblicos y teología en el año 2012. Luego, actualmente es un candidato a PhD en el programa de arqueología bíblica en la Universidad de Andrews. Asimismo, es una persona que es apasionada por la arqueología, y en base a eso ha participado en varias excavaciones como la que mencionaremos a continuación. Pues ha patrocinado ha participado en excavaciones de arqueología patrocinadas por la Universidad de Andrews, también en diferentes lugares en Jordania y también en Italia, lo que es actual. Bueno, vamos a presentar al doctor Michael Orellana. Él nos estará presentando un tema muy importante. Queremos prestar atención a esto. El tema que tendrá es el uso de análisis semiótico en textos narrativos. Queremos estar atentos. El doctor Michael nos va a estar enseñando. Por favor, estemos atentos. Y doctor tiene 35 minutos y luego un espacio de preguntas. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Es una alegría estar con ustedes esta noche. Vamos a dialogar sobre cómo se analizan los textos del Antiguo Testamento, particularmente una metodología en especial. En realidad, la hermenéutica, que es la ciencia que se dedica a la interpretación de los textos bíblicos, es una ciencia muy amplia. Ustedes van a encontrar libros que hablan de hermenéutica en diferentes direcciones. Van a encontrar diferentes tipos de hermenéutica. Van a encontrar hermenéutica que a veces nos puede desviar de la palabra de Dios en vez de acercarnos a la palabra de Dios. Así que voy a explicar una de las diferentes metodologías hermenéuticas, analíticas del texto bíblico, que se puede aplicar también al Nuevo Testamento, no es exclusivo del Antiguo Testamento, se puede aplicar a ambos, y en realidad se puede aplicar a cualquier texto, pero que yo particularmente he aplicado para mis estudios del libro de Levíticos, cuando hice mi tesis de maestría en el asunto del el jubileo en Levíticos 25 y los principios éticos que derivan de él. Un caso de estudio que es un poco más claro con respecto a la aplicación de esta metodología que yo haya analizado, es decir, que yo personalmente haya puesto en práctica,
Ese es un caso que tiene que ver con Génesis 2 y 3. Entonces, vamos a ver qué cosa es el estudio o el análisis semiótico. Vamos a entrar en materia, voy a dar un poquito de teoría aquí y luego voy a ir vamos a revisar cómo esto se aplica al texto bíblico. Así que si tienen preguntas a cualquier punto, pueden lanzarlas en el chat y yo voy a ir orientándome de acuerdo a sus preguntas, ¿ok? ¿Qué cosa es semiótica? ¿Qué cosa es esto de análisis semiótico? ¿En qué consiste el análisis semiótico? La semiótica es el estudio de los signos lingüísticos, eso es, signos lingüísticos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a echar mano de lo que hemos aprendido en la escuela. Seguramente ustedes han aprendido este famoso cuadro de la comunicación, ¿no? El emisor, el receptor, siempre existe un emisor y siempre existe un receptor. Yo hablo, por ejemplo, yo estoy hablando ahorita, tú estás escuchando. Existe un emisor y existe un receptor, ¿no es cierto? Cuando el emisor produce su mensaje, existe un proceso de codificación. El mensaje se codifica, ¿ok? Entonces, el mensaje codificado se expresa a través de un canal, hay un mensaje y existe un código. 3 cosas: canal, mensaje y código. El mensaje tiene que pasar por un proceso de decodificación antes de llegar al receptor. O sea, o puede ocurrir este proceso de decodificación en la mente del receptor. Entonces, tenemos codificación en un extremo y decodificación en el otro extremo. ¿Ok? Entonces, aquí viene el asunto, porque hoy día en la mañana estaba compartiendo en una clase el asunto de, por ejemplo, contar bromas o contar chistes que están en otro contexto, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en América, escuché muchos chistes de Estados americanos, digamos, y ellos contaban chistes a los cuales no me hacían ninguna gracia, yo no me reía en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo escuchaba el mensaje, escuchaba el código, entendía el lenguaje, el canal auditivo, se manejaba, tengo oídos que funcionan. El problema no estaba en el emisor, en su codificación. Ellos tenían un chiste y todos se reían, menos yo. Yo no me reía. ¿Por qué no me reía yo? Porque en el proceso de la decodificación había alguna información que me faltaba a mí para poder entender el chiste. No es que no entendía el lenguaje, entendía el lenguaje perfectamente, pero no entendía la razón de por qué algo era chistoso. Entonces tenemos que pasar por un proceso de decodificación que incluía la cultura también, las vivencias culturales. ¿Por qué este asunto es gracioso para ellos? ¿Por qué? Y en ese proceso de decodificar algo, es importante entender cuáles son esos signos lingüísticos, que hay en la mente de los que emiten el lenguaje. Entonces, hay una cita aquí de Jung que dice lo siguiente: en resumen, la posibilidad que queda a los interlocutores que no se entienden es de reconocerse como miembros de grupos lingüísticos diferentes y de volverse entonces traductores. Eso es algo interesante porque vamos a suponer, aquí estamos hablando de una conversación entre esposo y esposa, un conflicto lingüístico frecuente que a veces ocurre en el hogar. El esposo no entiende lo que la esposa le está diciendo, o viceversa, la esposa no entiende lo que el esposo le está diciendo. Entonces estamos hablando de 2 grupos lingüísticos diferentes. La esposa está utilizando las mismas palabras, los 2 hablan español, los 2 se pueden comunicar, pero por algún motivo no se entienden. Entonces existe algún problema ahí de los signos lingüísticos que tienen una equivalencia en la mente del esposo y otra equivalencia en la mente del esposo en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ella dice, para mí esto es importante, y él dice, para mí esto es importante. ¿Qué cosa es importante para cada uno? ¿Cuál es lo importante para ti? ¿Cuál es lo importante para mí? Puede tener diferentes valores en la mente del esposo y diferentes valores en la mente de la esposa. ¿Qué es lo importante? Solamente por mencionar un ejemplo, lo importante. ¿Okay? ¿Qué cosa es importante? O qué cosa es, por ejemplo, rápido y lento. Tú viniste rápido y el esposo dice, no, yo no vine rápido, yo vine lento. Entonces, la percepción del tiempo es también una cosa diferente, ¿no? Entonces, la esposa piensa que él vino rápido y él dice, no, yo vine lento. Entonces, el tiempo, aunque estamos hablando de la misma palabra, estamos hablando en español, existe diferentes equivalentes en la mente de cada uno de estos personajes que se están comunicando. Y eso por mencionar solo 2, ¿no? O mencionemos otro, por ejemplo. ¿Está salado? No, no está salado.
Para mí no está salado. ¿Para ti está salado? Está salado. Para mí está salado. Entonces, estas diferencias implican de que puede haber ciertas diferentes pesos de las palabras en la mente de los que se comunican. Entonces, para resumirlo esto de una manera bastante gráfica, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuál es esta relación, ¿no?, entre el sujeto que conoce y el sujeto conocido? El sujeto que conoce eres tú. Tú eres el sujeto que conoce. Tú estás analizando, vamos a suponer que analizas una vaca, ¿ok? Estás analizando una vaca. Tú eres el sujeto que conoces y lo que tú vas a analizar es una vaca. Entonces, la vaca es el significado. La vaca misma es el significado. Esto significa lo que yo tengo en mi mente. ¿Y qué cosa tienes en mi mente? El símbolo de una vaca. Lo que tienes en tu mente es una representación de la vaca que podría ser un símbolo, una letra, una palabra, lo que sea. Entonces existe una diferencia entre significante y significado. ¿Ok? Todo esto es teoría básica lingüística. En realidad estoy seguro que muchos de ustedes han estudiado esto en algún punto en su formación básica. Entonces, tenemos el significante y el significado. Ahora, eso significa que el mundo que tú tienes en tu cabeza es un mundo de signos, porque tú tienes muchos signos en tu cabeza que son interpretaciones del mundo de significados. Y ese mundo de significados está construido en base a un mundo de objetos. Y ese mundo de objetos se encuentran en el universo. Entonces, lo que tú tienes en tu cabeza son un montón de signos que están relacionados a significados, y estos significados a objetos, y estos se encuentran en el universo. Entonces, existe una cadena, ¿no? Una cadena en este sentido. Entonces, esto es la base del análisis semiótico, pero ahora vamos a ver un poquito cómo esto se aplica a la Biblia, cómo podríamos aplicar esto a la Biblia, esta base hermenéutica de la interpretación del texto, de cualquier texto, dicho sea de paso, de cualquier texto, no solamente el texto bíblico, puede ser un texto narrativo, incluso una poesía, puede ser cualquier texto, pero los hermeneutas también lo aplican a la Biblia. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar los personajes. ¿Quiénes actúan en la historia y cómo se transforman los personajes en la historia? Es una pregunta. Los lugares. ¿Qué características presenta un ambiente? El tiempo. ¿Qué momentos existen en un relato bíblico? Entonces, vamos a analizar este mundo de signos que hay en el texto bíblico. Ahora, yo quiero recalcar lo siguiente, que cuando uno analiza el mundo de signos en el texto bíblico, uno puede verse tentado a pensar de que la Biblia es solamente un conjunto de signos y símbolos y podrías llegar a una interpretación no literal de la escritura, y eso es peligroso. Eso es peligroso. Por lo tanto, cuando yo hice mi tesis de maestría, yo llamé a esto el análisis conceptual más que el análisis semiótico. Le di un giro a esto porque el análisis semiótico podría tener el peligro de considerar que, bueno, lo valioso de la escritura es solamente lo que nos enseña, pero no ocurrió nada ahí, no hay historia real, ¿no es cierto? Entonces eso podría ser peligroso. Sin embargo, cuando uno analiza el texto bíblico, uno ve que existe lenguaje, y por lo tanto, si existe lenguaje, existe signos, y si existe signos, existe significados. Entonces, eso también es importante recalcar. Entonces, vamos a analizar Génesis capítulo 2 y 3 como a manera de ejercicio ahora, para que ustedes se den cuenta cómo esto puede aplicarse al texto bíblico, ¿ok? Todo lo que acabo de decir. Si se olvidan de todo lo que acabo de decir, pero entienden cómo se aplica, hemos ganado esta tarde. Así que lo más importante es ver cómo se aplica esto al texto bíblico. Tenemos Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3. En Génesis 2 tenemos personajes, tenemos lugares, tenemos tiempos, lo mismo que en Génesis 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo estos personajes evolucionan en el texto. Y no estoy hablando de la teoría evolucionista, sino cómo estos personajes se transforman en el texto. Cómo estos personajes, estos caracteres, llegan a sufrir una transformación en el texto bíblico. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cómo los lugares que hay en la escritura, los lugares también sufren una transformación en el texto bíblico.
los tiempos, antes del pecado, después del pecado. Vamos a ver cómo esto también sufre una transformación. Entonces, en este análisis, si usted quiere saber más de esto, cómo se aplica Génesis 2 y 3, yo lo escribí en un artículo que se titula El conflicto del conocimiento, un análisis sobre hermenéutica basada en Génesis 2 y 3, que estaba publicado ya hace varios años atrás, en el 2017. Lamentablemente, por algún motivo, el link que está provisto en este artículo no funciona, así que tenemos que arreglar ese asunto con el doctor Roy, posiblemente después, cuando tengamos tiempo, ver por qué no se puede jalar el artículo. Pero bueno, ahí está el artículo. Si necesitan, después lo podemos proveer de otra manera. Entonces, ahora voy a ir al artículo y voy a ver cómo nosotros podemos aplicar esto al texto bíblico. Así que no se preocupen un momentito, vamos a pasar un documento de Word. Muy bien. Ok. Van a disculpar, es que está en la forma de un artículo aquí, así que, pero igual vamos a poder utilizarlo, no se preocupen. Aquí tenemos, en primer lugar, cuando uno hace un análisis semiótico, es importante tomar mano de otra metodología que es el análisis retórico, el estructural, de la estructura. Creo que el expositor en su momento, el anterior, que estuvo antes de mí, el alumno que estuvo antes de mi persona, utilizó el análisis estructural. Él habló de la importancia de la estructura. La estructura es importante, porque la estructura nos ayuda a ver cuáles son los diferentes momentos en el texto bíblico. Entonces, en mi análisis personal, puede ser que este análisis estructural no sea exactamente el mismo que tú tengas, porque cuando tú analizas la Biblia, puede ser que llegues a conclusiones un poquito diferentes a las mías, puede ser, pero en mi análisis estructural de Génesis capítulo 2 y 3, he llegado a ver que existen dos grandes momentos. Básicamente, Génesis 2, desde el versículo 4 hasta el finalizar 2, es la plenitud del hombre en el hogar edénico. Ahora, fíjate en esta palabra que he elegido ahí. La plenitud del hombre en el lugar edénico. Esa es la palabra que he elegido, la plenitud del hombre en el hogar edénico. Ahora, en Génesis capítulo 3, uno ve la tentación, la caída del hombre, y le he colocado el título, la destrucción del hogar edénico. Cómo el hogar edénico se destruye. Creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo de que eso ocurrió, ¿no es cierto? Ok, entonces básicamente tenemos dos grandes momentos, ambos momentos son diferentes, ¿no? Antes del pecado, después del pecado, ¿no es cierto? Son dos momentos diferentes y podemos ver eso en la estructura del texto, que verdaderamente estos momentos se encuentran diferenciados muy claramente en el texto bíblico, antes del pecado y después del pecado, lo que era antes y lo que es después. Entonces es importante reconocer la estructura del texto. Para poder aplicar esta metodología semiótica, necesitas tener una idea de la estructura del texto. Si no tienes una idea de la estructura del texto, no vas a poder ir muy lejos. Necesitas tener una idea de la estructura del texto. Pero no solamente una idea general, sino una idea un poquito más precisa. Por ejemplo, tenemos que ver... ¿Existe alguna pregunta? No se está viendo el Word, se está viendo el PPT que estaba presentando antes. Ya, a ver, vamos a compartir de nuevo, espérense. Creo que mi computadora quiere negarles el conocimiento. Vamos a ver si se ve ahora sí. Ahora sí, pastor. Perfecto. Entonces, voy a un poquito decir de nuevo lo que estaba diciendo. Aquí está el hogar edénico, ¿no? La plenitud del hogar edénico es capítulo 2, como ustedes ven en la pantalla, y luego el capítulo 3 es la destrucción del hogar edénico. Ahora, no solamente tenemos estos dos grandes momentos, estas dos grandes divisiones del texto, sino también tenemos las pequeñas escenas que están dentro del texto. Es decir, estos son los dos grandes momentos, pero dentro de estos dos grandes momentos vamos a encontrar escenas, pequeñas escenas que ocurren dentro de estos dos grandes momentos, de la destrucción y de la plenitud del hogar edénico. Entonces es importante identificar no solo la estructura grande del texto, sino es importante identificar las pequeñas escenas que componen ese texto. Entonces yo personalmente he encontrado, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, no hay problema, pero solo a manera de ejemplo he encontrado
que del versículo 4 hasta el versículo 6 es como un preámbulo, lo que ocurrió, cómo estaba el jardín del Edén, subía vapor, se regaba la faz de la tierra, no había lluvia, etc. Es como un preámbulo. Luego, cuando se crea el hombre, la creación del hombre y su entorno. Vamos a crear al hombre, la costilla, perdón, no la costilla todavía. Primero al hombre, el barro, y se sopla aliento de vida, entonces ya, la creación del hombre y del jardín, todo, etc. Entonces tenemos desde el versículo 7 hasta el versículo 17 todo este asunto de la creación del hombre. Luego tenemos el establecimiento de la familia humana, cuando se crea a Eva, ¿ya no? Y ahí se saca la costilla y vamos a crear a Eva y se la presenta al hombre, este es hueso de mis huesos, carne de mis carne, etc. Entonces, tenemos 3 escenas aquí, 3 escenas dentro de Génesis 2, tenemos 3 escenas. Yo he identificado estas 3 escenas, no quiere decir que mi análisis sea perfecto, pero creo que puede haber 3 escenas ahí. Y está basado en un análisis retórico, estructural de este texto. Entonces, nuevamente es importante ver la estructura del texto, cómo está distribuido el texto. Entonces ya hemos visto 2 aspectos. Uno son los grandes momentos, y luego las escenas que componen estos grandes momentos. Entonces ya tenemos 2 niveles, ¿ok? Los grandes momentos y luego las escenas que ocurren dentro de estos grandes momentos. Ahora vamos a ir un poquito más allá y luego nos vamos a la estructura, lo que algunos de ustedes han llamado quizá, algunos llaman la microestructura, pero todavía la microestructura es aún más preciso que esto. Pero la estructura en general es cómo estas escenas están divididas. Estas escenas están divididas. Y ustedes pueden ver ahí esta serie de símbolos que seguramente han visto en algunos de sus cursos ya, A1 o A2 o B1 o B2. Aquí yo utilicé este apóstrofe, pero en realidad me hubiera gustado utilizar el 1 aquí, ¿no? A1, esto era en una forma antigua cuando estaba elaborando esto, pero podría haber utilizado A1 y A2 aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora ahí. Entonces, entonces esta es la estructura del texto. Ok, muy bien, perfecto, ya tengo los grandes momentos, tengo las escenas y tengo la estructura. Tengo estas 3 cosas. Los grandes momentos de la perícopa, cuál es mi perícopa, cuáles son las escenas de mi perícopa y cuál es la estructura de mi perícopa. Son 3 elementos muy importantes y esto es la preparación del territorio para que yo pueda hacer mi análisis semiótico. Entonces, antes de poder hacer mi análisis semiótico, primero tengo que tener este material es muy importante. Tener este material que va a ser el fundamento de mi análisis semiótico. Tener esto en la mano que me va a ser el recurso principal de mi análisis semiótico. Entonces ya tengo la perícopa, las escenas y la estructura. 3 grandes cosas. Ahora puedo colocar un elemento adicional que son los marcadores textuales. ¿Y cuáles son esos marcadores textuales? Son palabras que llegan a tener un significado especial en el texto, que son palabras importantísimas, que marcan realmente el texto de manera muy interesante. Yo he elegido aquí algunas que ustedes pueden ver, por ejemplo, una que he visto ahí es cielos y tierra, ustedes han visto, ¿no? Vayomer Elohim Basher Hashamayim Vejares, ¿no? Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahí tienes el asunto de la creación de los cielos y la tierra. Esta frase, cielos y tierra, es como un marcador. Lo encuentras en Génesis 1.1, lo encuentras en Génesis 2.3. Entonces, este marcador, cielos y tierra. También encuentras plantas del campo, la tierra misma, los árboles, los ríos, la ciencia del bien y del mal, la mujer, la soledad, los animales del campo, la serpiente, la mujer, la voz de Dios. Todo esto son marcadores textuales que cuando tú ves cómo está dividido la estructura del texto, te vas a dar cuenta que estas palabras tienen una importancia preponderante en cómo el texto se divide. Y la única manera de llegar a estas conclusiones es cuando tú haces un análisis estructural del texto. Pregunta hasta aquí, antes de ir hasta aquí, porque esto tiene 2 partes. Esta primera parte, pregunta hasta aquí. Voy a admitir 2 preguntas. ¿Cuáles serían esas 2 preguntas antes de extenderme a lo que sigue? ¿Nadie se anima? A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, está bien, no hay problema. Si no hay preguntas, está bien. Solamente decía para facilitar un poco el aprendizaje aquí. Ok, vamos. Entonces, ya tengo el análisis estructural. Ruth, parece que estás levantando la mano. ¿Querías decir algo?
Sí, me gustaría saber cómo hizo para elegir los marcadores textuales, porque usted en su estudio, claro, ya ha hecho una revisión detallada, esto es un estudio profundo, pero ¿cómo elijo yo los marcadores? Porque quizás los marcadores que yo elija no sean los mismos suyos. Cada palabra tiene una carga semántica bastante fuerte, cada palabra tendrá un significado según el contexto. ¿Cómo es ese procedimiento para elegir esos marcadores textuales? Bueno, es una pregunta muy importante la que has hecho. Quizá la voy a resumir de la siguiente manera. Todo, este es todo un tema que no voy a poder abarcar completamente aquí, pero básicamente yo diría lo siguiente. Las palabras que llegan a tener importancia y que son marcadores textuales son palabras que en muchos casos se repiten en el texto y se repiten con una estructura definida. Por ejemplo, en el caso que dice cielos y tierra, te vas a dar cuenta que está al inicio de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vino la lista de la creación. Y luego vienes Génesis capítulo 2, 3 y dices, ¿no? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, y viene toda la historia. Entonces tú te vas a dar cuenta que esta frase marca el inicio de dos grandes descripciones. Entonces al marcar el inicio de dos grandes secciones, es donde la frase misma cobra importancia, porque justamente esa palabra, ¿no? Marca el inicio de una sección. Entonces, hay ahí un secreto en relación a la estructura. Entonces, ¿cómo una palabra llega a tener importancia como marcador textual? Es porque está relacionada fundamentalmente con la estructura del texto, número uno. Número dos, por su repetición constante en el texto. Entonces, su repetición constante y énfasis en momentos precisos. Por ejemplo, el árbol de la ciencia del bien y del mal es uno de esos, ¿no? Ocurre antes de la caída del pecado, no lo comas, no lo toques, y vino la serpiente, y si comieres, y si no comieres, y viene Dios, has comido del árbol, y entonces existe el asunto de la repetición, y es por eso que cobran importancia. Entonces estoy mencionando solamente quizá dos principios que podrían ayudarte a identificar un marcador textual: la repetición constante y su relación con la estructura del texto. Muy bien, ahora vamos a extendernos un poquito más adelante. Entonces vamos a aplicar esto a cómo esto se transforma, ya que tenemos la estructura general. Ahora ya vamos a analizar, vamos a aplicar la semiótica ahora. ¿Cómo se transforman algunos elementos que existen en el texto? Y vamos a ver, por ejemplo, algunos elementos. ¿Cuáles son algunos elementos que se encuentran en el texto, en la creación y en el pecado? Vamos a ver cuáles son algunos de estos elementos, ¿ok? Por ejemplo, en la creación nosotros encontramos el aliento de vida. ¿Encontramos el aliento de vida? Pregunto, ¿encontramos el aliento de vida en el momento del pecado? No, no encontramos el aliento de vida. Encontramos su opositor, que es la muerte. Eso encontramos. Entonces, una cosa importante en el análisis semiótico es ver cómo estas cosas se transforman, cómo ocurre aquí en esta parte y cómo ocurre aquí en la otra parte. Aquí hay aliento de vida, pero aquí no existe aliento de vida, aquí existe su antónimo, que es la muerte. Eso es importante. Ya desde el punto de vista teológico, puedes sacar una conclusión importantísima ahí desde el punto de vista teológico, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? ¿No? En relación al pecado, en relación al origen de la vida, etcétera, ¿no? Dónde se origina la vida y dónde se origina la muerte, ¿no? Entonces, luego, otro elemento importante, tienes el árbol de la vida. Tienes el árbol de la vida en Génesis 2. Hay accesibilidad al árbol de la vida, al menos no hay nada que lo prohíbe, porque Dios dice, podéis comer de todo árbol del huerto, solo no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca prohibió el árbol de la vida, jamás prohibió el árbol de la vida. Solamente prohibió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que existe una accesibilidad. Después del pecado existe inaccesibilidad. Está mal escrito esto. Inaccesible, ¿no? Es inaccesible. Entonces,
No podemos acercarnos al árbol de la ciencia del bien y del mal, es inaccesible, pero antes del pecado sí. Entonces ya eso es importante, esa diferencia es importante. Tú la miras y ya puedes hacer un estudio teológico acerca de este asunto de la accesibilidad a Dios. De hecho, la teoría de la comunicación, revelación, inspiración, tiene que ver un montón con este concepto. Cómo tú entiendes el asunto de la revelación e inspiración en el contexto del pecado, de la inaccesibilidad al conocimiento de Dios por causa del pecado. Muy bien. Luego tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en la creación. Ahí Dios lo pone. No es que ese árbol lo apareció ahí o Satanás vino y lo plantó, sino Dios lo coloca. Pero es interesante que el árbol permanece ahí en el momento del pecado. Jamás el árbol fue quitado. La accesibilidad afectada fue la accesibilidad al árbol de la vida, pero no al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto es algo sumamente interesante. Tú te puedes preguntar, ¿por qué? Pero esto ya causa una discusión teológica. ¿Por qué? ¿Por qué antes del pecado hay accesibilidad y después del pecado también con el asunto de la ciencia del bien y del mal, pero no con el árbol de la vida? ¿Por qué? Analicemos esto. Entonces, ves que existe una diferencia, los elementos presentes en ambos lados y cómo se presentan. La muerte en Génesis 2 es una probabilidad. En aquel día que de él comieres, de cierto morirás, ¿no? Muriendo morirás, dice en el hebreo. Muriendo morirás, de cierto morirás. Es una probabilidad. Pero en Génesis capítulo 3 ya se convierte en una realidad, empieza a convertirse en una realidad. Empieza a convertirse en una realidad porque el primer víctima de esta muerte no es Adán y Eva, es el Cordero. Es el Cordero. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta, aquí hay una lección increíble acerca de lo que significa la gracia, la redención, ¿no? Porque la primera víctima del pecado no es Adán, no es Eva, es el Cordero, en Génesis 3. Entonces, al analizar los elementos presentes y cómo se presentan y cómo se transforman en ambas secciones, tú ya puedes empezar a ver, puedes empezar a hacer análisis muy interesantes. Ahora vamos a hablar de los elementos ausentes. ¿Cuáles son esos elementos ausentes, por ejemplo? En la creación podemos ver que existe un conocimiento del bien y del mal por el hombre. Esto está ausente, ¿no es cierto? Esto no existe. Esto de aquí no existe, por eso está ausente. ¿Cuándo ocurre este conocimiento del bien y del mal? Existe en el momento del pecado. O sea, ¿qué estaba ausente en la creación? Ese conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que estaba ausente. Y por el pecado llega a estar presente. Entonces, ahí también esto te puede ayudar a interpretar aquella frase donde se encuentra en Génesis capítulo 3, donde dice, y será como uno de nosotros sabiendo del bien y del mal. ¿Qué significa esa frase? Bueno, podemos ir ahí después. Pero, entonces, ¿cómo aplicamos el análisis semiótico? Vemos estos elementos y vemos estos elementos y vemos cómo estos elementos se transforman en esta sección y en la otra sección. Voy a ir a las conclusiones porque ya no me alcanza más el tiempo. Me hubiera gustado ir a un montón de cosas aquí. Obviamente no hay mucho tiempo para todo, pero voy a ir a uno aquí. Vamos a ir aquí a la parte vamos a ir más adelante. Vamos a ver. En las conclusiones, déjame ubicar aquí la parte final. Ok. Ok. Entonces, habíamos dicho
ya teníamos el análisis de las diferentes, voy a bajar esto un poquito más abajo para ver el cuadro completo. X así, ya, ahí está mejor. Entonces, habíamos visto que este gran cuadro, ¿no?, que nosotros teníamos del hombre en Génesis 2 y en Génesis 3, dos momentos diferentes, ¿no? Ha sufrido, el hombre ha sufrido, varios elementos han sufrido una transformación. Entonces aquí las escenas que nosotros vemos aquí es la creación y posicionamiento del hombre, como el ser humano se ha posicionado, luego cómo ingresa el diálogo con la serpiente, y luego cómo el diálogo de Jehová con el hombre, como estamos analizando cómo estas escenas nos muestran una transformación de los diferentes personajes que hay aquí. Entonces, en la creación del hombre, como el hombre es concebido, vemos que el ser humano le es dado conocimiento de las cosas buenas, Génesis 2:9. Y el árbol del conocimiento bueno y malo le dice, de ese no vas a tocar, no lo vas a tocar, no te vas a acercar de él. Su relación con el conocimiento del bien y del mal está prohibida. Está prohibida. No comerás de él, porque en el día que de él comieres morirás, ¿no? Entonces ahí vemos una prohibición, una prohibición a acercarse a este tipo de conocimiento. Ahora, la serpiente propone algo interesante. ¿Y qué cosa propone la serpiente? La propuesta de la serpiente es relacionarse con el conocimiento del bien y del mal. Y ahí viene el asunto. Entonces la serpiente dice, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué cosa propone la serpiente? La serpiente propone que lo que Dios le está prohibiendo al hombre es algo que Dios mismo practica, que Dios está relacionado al conocimiento del bien y del mal. Esto es una herejía. Esto es la teoría del yin yang. Esto de que Dios conoce el bien y del mal no es algo que Dios enseña, sino es algo que la serpiente enseña. La serpiente enseña que esto es conoceréis el bien y el mal como Dios conoce. Entonces, el relacionamiento con el bien y del mal es una palabra que viene de la boca de la serpiente, no viene de la boca de Dios. Ahora, nosotros leemos aquí que está en Génesis capítulo 3:3, dice, y del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él y no lo tocaréis para que no muráis, dice, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso dice Génesis 3:3, es lo que la respuesta que dio Eva, ¿no? Entonces, pero después ahora viene el diálogo de Dios con el hombre. ¿Cómo ocurre este diálogo? Y cuando Dios interpreta esta frase, la frase comeréis de él, ¿cómo lo interpreta Dios? Dice, mi menú, ¿no? Comerás de él. Esa interpretación de la frase primero comienza en Génesis 3:11 preguntándole al hombre, del árbol que yo te mandé para no comer, ¿comiste? O sea, en otras palabras, Adán, ¿te relacionaste con el bien y el mal, algo que yo prohibí? ¿Lo hiciste? Número uno, Dios muestra su rechazo con el relacionamiento con esta ciencia, con la ciencia del bien y del mal. Dios muestra su rechazo. Cuando se comunica con el hombre, dice, tu relacionamiento es una cosa que yo he prohibido. Yo lo he prohibido. Y le pregunta otra vez en 3:17, ¿y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él? En dos oportunidades, ¿no? Aquí vemos, Dios dice, muestra su rechazo al relacionamiento con esta ciencia del bien y del mal. Entonces, ahora viene el asunto. ¿Qué significa entonces esta palabra conocer? ¿Cómo lo podemos entender? Que Dios finalmente conoció, dice que ellos serán conocedores del bien y del mal. Vamos a ver aquí. Aquí está. Y dijo Jehová, he aquí, el hombre llegó a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Este es el texto que muchos cuando leen dicen, oh, ya ves, aquí está, Dios mismo está diciendo, Dios mismo dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora, yo voy a presentar aquí la ventaja de la teoría del análisis semiótico para interpretar textos difíciles como este. En tu análisis estructural y cómo las cosas han evolucionado, te has dado cuenta que el conocimiento del bien y del mal está prohibido por Dios. Has visto en Génesis 2
Dios lo prohíbe. Has visto en Génesis 3 que Dios le llama la atención al hombre y le dice que su relacionamiento con esta ciencia causa la muerte. Has comido, causa el darse cuenta que están desnudos. Está mal. Entonces, tienes eso como el contexto de cómo vas a interpretar esta frase. Comiste, has llegado a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Ahora, cuando analizas esta frase, el hombre llegó a ser como uno de nosotros, la frase que se utiliza en hebreo es mi menú, como uno de nosotros. Y mi menú en realidad tiene dos traducciones. ¿Y cuáles son las dos traducciones que tiene mi menú? Es como uno de nosotros, efectivamente, o como uno de él, porque también se puede entender como aquel, como aquel. ¿Y quién es aquel? Estamos hablando del árbol. De eso estamos hablando. Porque donde se concentran y donde se unen estos dos extremos es en el árbol. Es el único lugar donde se concentran los dos extremos de la ciencia del bien y del mal. En el árbol. No en Dios, es en el árbol. Por eso se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. No es en Dios donde ocurre esta combinación de cosas, es en el árbol. Esta dicotomía, esta mezcla de lo bueno y lo malo, es en el árbol, no en Dios. Entonces, y llegó a ser como uno de él. ¿Qué cosa está diciendo el texto? El texto lo que nos está diciendo, esa es mi propuesta es que el texto nos está diciendo que Dios le dice al hombre, el ser humano ha llegado a ser alguien que conoce el bien y del mal, tal como ocurre con este asunto del árbol. ¿Y quién estaba en el árbol? Satanás. En otras palabras, el ser humano se ha convertido en un seguidor de Satanás. El ser humano está en las filas del enemigo. Es un reconocimiento de Dios de que el ser humano está en las filas del enemigo. Por lo tanto, su destino es la muerte. Ahora, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, pero ese es el análisis al cual he llegado y de paso, algunos targúmenes, aquí ustedes pueden leer el artículo completo, pero hay un targum que tiene, muy antiguo, que tiene justamente esa traducción en arameo del texto bíblico de esta frase. Tiene más o menos este sentido. Entonces, en resumen, ¿cuál es el valor de hacer un análisis semiótico? El valor de un análisis semiótico es múltiple. Número uno, te puede ayudar a ver el gran panorama del texto, cuál es la transformación que el texto tiene en sus diferentes porciones, y te puede ayudar a interpretar incluso porciones difíciles como esta que estoy mencionando hoy día aquí. Muy bien, eso es todo, queridos jóvenes, que Dios los bendiga. Sé que hay mucha miel en la boca, pero lo voy a dejar ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor Michael, por realmente me ha impresionado, ha estado muy buena y sé que hemos quedado con esos conocimientos. Sin embargo, para no pasar por alto, aquí en el chat hay una preguntita. Sé que parece que el mismo que ha hecho la pregunta sí ha respondido, pero por respeto vamos a comentarle a usted la pregunta. De repente nos puede ampliar así breve. Dice la pregunta: ¿un marcador textual no sería un enunciado que abre un párrafo? Hablando acerca de los marcadores textuales, pastor. No siempre abre el párrafo, a veces lo cierra. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo de cuando lo cierra, ¿no? Justamente hablando de la creación, ¿no? Dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Esa frase, ¿no? Fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana. Ahí no abre el párrafo, simplemente lo cierra la idea. Entonces no siempre abre un párrafo, a veces cierra la idea. Y a veces no necesariamente cierra la idea. Puede ser que a veces menciona el punto principal de la idea. Entonces, de esa sección. Entonces no necesariamente está ubicado al inicio o está ubicado al final. Pero el marcador textual marca, ¿por qué se lo llama marcador textual? Porque marca un punto de quiebre en el texto. Por eso, marca un punto de quiebre. Por eso se le llama marcador textual. Muy bien, muchas gracias, doctor Michael, y ha sido una bendición y sigamos con el programa. Gracias. Excelente, muchas gracias, pastor.
Gracias también a todos nuestros amigos que han estado participando con las preguntas. Estamos muy agradecidos sobre todo con el ponente, bueno, con los dos ponentes que tuvimos, y por supuesto también agradecidos con Dios. Así que vamos a terminar con una oración. Los invito allí a donde estén a inclinar el rostro para orar. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de estas ponencias, a través del estudio de tu palabra, tú nos hablas y nos indicas cosas que a veces obviamos. Muchas veces, Señor, estamos estudiando la palabra tuya de una manera superficial, pero con estas herramientas metodológicas, tú, Señor, nos enseñas a poder entender un poquito más de tu voluntad para con nosotros. Señor, gracias por todo, gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Te agradecemos infinitamente, Señor. Te rogamos también por cada miembro, por cada participante, por cada ponente y por cada persona, Señor, que se interesa por el tema de la investigación. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.